pues la paga del pecado es simplemente la muerte, dice la Escritura. Pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces yo predico a Cristo y a Cristo glorificado, ¿no? Hoy presentamos Una fe que se vive, 12ª parte. Estamos, como ustedes saben, en una serie titulada Una fe que se vive. Y hoy estamos en la parte número 12 de esta serie. Y todavía le faltan unas cuantas más. Todavía no acabamos. Pero hasta ahora hemos visto que esta carta es una carta retante para el cristiano. Es una carta que se escribe para la iglesia, ¿ok? Siempre consciente de esto. Esta carta, mi querido hermano, a pesar que tiene ciertas cosas que se pudieran aplicar para otras personas que no son la iglesia, en realidad esta carta está escrita para la iglesia. Primeramente el contexto para la iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, aquella iglesia que había quedado luego de la ascensión del Señor Jesucristo y había comenzado. Pero, por ende, también nos habla a nosotros porque nosotros somos una extensión de esa iglesia, ¿ok? Así que los principios aquí expresados son para todo cristiano que vive ahora una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo? No puede ser. Vuelva y repítelo. Las cosas viejas, he aquí. Estamos conscientes de qué es lo que dice la Escritura. Entonces, conforme a esa verdad que hemos declarado, es que escribe Santiago. Tenemos una nueva vida por vivir, una nueva manera, y con eso tiene que venir también un cambio de mente. Hay que renovar nuestro entendimiento. Y todo eso va envuelto en esta carta. El sermón de hoy se titula, y lo están viendo en pantalla, Viviendo dependientes de la voluntad de Dios. Estamos en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. El tema que vamos a estar mirando es la verdadera fe reconoce la soberanía de Dios sobre el futuro. La verdadera fe reconoce la soberanía de Dios sobre el futuro. Y más o menos lo que es la idea central en estos versículos es que el creyente que es sabio, escuche bien, no presume del mañana, sino que vive sometido a la voluntad de Dios. Amén. Así que vamos a leer en la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17. Va a salir en pantalla. Si usted tiene su Biblia, búsquelo para que vea que su Biblia también lo debe decir. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora, los que decís, o los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, escuche bien esto lo que dice Santiago, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir lo siguiente: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe, escuche bien esto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Querido hermano, en el sermón anterior, Santiago nos confronta, o nos confrontó más bien, con un pecado muy común, pero muchas veces muy ignorado. Vimos que ese pecado es el de juzgar a nuestros hermanos. Y allí, mirando eso, pudimos aprender que solo Dios tiene la autoridad absoluta para ocupar el lugar de juez, y que solamente la humildad debe caracterizarnos a nosotros y debe caracterizar nuestras relaciones con los demás.
Sin embargo, a pesar de eso, Santiago continúa desarrollando esa misma idea de la humildad. Es decir, para Santiago era sumamente importante que los hermanos entendieran la importancia de la humildad. Y cuando digo humildad no estoy hablando de los estereotipos que nosotros entendemos como humildes. Nosotros, una persona humilde, pensamos que una persona que no levanta la cabeza, que camina así o que no tiene dinero. No, es muy humilde porque no tiene dinero, pero yo conozco gente que no tiene ni un peso, como decimos en Puerto Rico, ni un chavo. Hermano, y son orgullosos. Usted le regala un par de zapatos que están buenos y no lo agarra, si no es nuevo. Entonces eso no tiene nada que ver. La humildad es reconocer quién es Dios, quién soy yo, y reconocer que su voluntad está por encima de la mía. Una persona humilde es una persona que obedece los mandatos del Señor. ¿Ok? También que no se enaltece a sí mismo, por supuesto. Entonces, ahora la va a llevar a otra área donde con frecuencia intentamos ocupar también un lugar, y ese lugar tampoco nos corresponde. Después de hacernos una advertencia, después de advertirnos que no debemos asumir el papel de un juez contra nuestros hermanos, ahora nos hace un recordatorio que tampoco somos los dueños del futuro. ¿Sí? Mire, uno piensa que es dueño del futuro. Ayer fue tremenda sorpresa para mí. Yo pensé que ayer todo iba a estar bien. Y estaba en un cumpleaños, estaba lo más tranquilo. Y la silla donde estaba, no me di cuenta, los tornillos estaban flojos. Alguien la vio y me dijo, mira, te vas a caer de ahí, pero no me dijo por qué. Y yo dije, porque si esta silla yo la he usado 20 veces y nunca se rompen. No, pero sí se le salen los tornillos, hermano. Y estaba yo platicando lo más feliz, ¡súpate! ¡Pum! Hermano, no me dio tiempo ni de reaccionar. Y le debo 2 tablas que le rompí del deck a la persona. No fue para tanto. Pero ¿a qué me refiero? Yo nunca me imaginé que ayer me iba a desplomar. Sí, a veces pensamos que somos dueños del futuro. Hermano, miren, nosotros en realidad no podemos ni tan siquiera adivinar en los próximos 2 minutos lo que va a suceder, porque cosas pasan en 1 segundo o en 2 segundos. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Ustedes y yo no somos dueños del futuro. Vivimos, mi querido hermano, en una cultura, esto es parte de la introducción, vivimos en una cultura que nos anima siempre a planificar cada detalle de nuestra vida, ¿sí o no? Y no está mal, yo quiero que usted me entienda, mi querido hermano, no es que está mal planificarse. El problema es que mucha gente planifica, aún cristianos, sin contar con Dios, incluyendo relaciones. La gente se muda de lugar porque sí, porque le quiere mudarse, pero no le consulta a Dios, ¿es tu voluntad? Deja un trabajo por otro simplemente porque le ofrecen más dinero. Pero a veces no es la voluntad de Dios. A veces eso te puede traer otro tipo de consecuencias. Hacemos planes para nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra finanza y hasta para nuestro retiro. ¿Sí? Y como dije, planificar no es el problema. De hecho, la Biblia también elogia lo que es la prudencia. Debemos ser prudentes, por supuesto que sí. Claro que sí. El problema, mi querido hermano, surge cuando nuestros planes no incluyen a Dios o hacemos planes como si Dios no existiera en nuestra vida. Ahí es donde está el problema. Entonces las Escrituras, mi querido hermano, dan muchas características de una persona que dice ser cristiano o un seguidor de Cristo verdadero. ¿Cuáles son estas características que debemos tener? Amar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, humildad, la devoción a Dios y a su gloria, la oración, el amor por los demás, la separación del mundo, el crecimiento, pero hay uno muy importante, la obediencia. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo, si me amas, lo vas a mostrar de esta manera, guardarás mis mandatos. Así de sencillo. No es el espectáculo, no es la lloradera, ¿sí? No son los versículos compartidos, no son los posts de Facebook ni de TikTok. Es aquel que obedece. Es como aquel que se acuerda de la madre el día de las madres solamente.
y piensa que con una tostadora, o sea, la va a poner a cocinar. Hizo la cosa más grande y yo quiero tanto a mi mamá, pero el resto del año no la respeta, no la busca, se olvida de sus necesidades. Hay muchos cristianos así, lamentablemente, que dicen amar al Señor, pero en realidad su vida no refleja eso. Santiago nos está haciendo una advertencia de esto. ¿Ok? Mire, nada resume con mayor claridad el carácter de un creyente genuino que un deseo de hacer la voluntad de Dios. No la voluntad del pastor, no su propia voluntad, no la voluntad del vecino, sino la voluntad de Dios. Según la Escritura, y lo vamos a leer más adelante, es buena, es agradable y es perfecta. Eso no significa que se va a alinear con nuestros deseos ni con nuestros sueños. Mire, ese cuento que están predicando por ahí, Dios te va a ayudar a cumplir tus sueños. No, Señor. Dios va a destruir tus sueños para que tú cumplas su voluntad. Hemos malinterpretado. Dios no es mi sirviente. Dios no es mi cajero automático. Dios no es mi cajita de Aladín. Dios es el Rey soberano del universo. Y Él tiene una voluntad. Y el día que quiera te manda a buscar y no te tiene que avisar. Y no te vas a dar cuenta. Tan rápido como yo me caí ayer, así también me pudo haber muerto. Así, hermano, es que si no hacemos de esto una realidad, vamos a vivir la vida pensando que siempre vamos a estar aquí, que nada nos va a pasar. Nos creemos dueños del futuro. Por eso tanta gente va y consulta a los videntes y creen en tantas cosas que el mismo hombre se ha inventado. Me da risa porque mucha de esta gente que dice adivinar el futuro, ellos mismos no se cuidan de muchas cosas. Y después te venden en cuento, es que a mí los espíritus no me hablan para mí, me hablan para otro, claro, porque como tú no ganas dinero para ti, ganas dinero con el del otro, pues. Amarra que vamos. Santiago confronta la actitud de quienes viven confiando únicamente en sus propios proyectos, olvidando que el futuro le pertenece solo a él. Y con esto llegamos al primer punto. El peligro de planificar sin tomar en cuenta a Dios. La parte A de este punto es la arrogancia de la autosuficiencia. Cuando el ser humano se cree autosuficiente, está mostrando la arrogancia del pecado original. No necesito a Dios. Y la gente no necesita a Dios hasta que se le tuerce el rabo a la puerca. Hasta, como decimos en Puerto Rico, hasta que te cae la macacoa. El que es boricua me entendió. ¿Sí? Hasta que no sacas el pie de una para meter en la otra. Hasta que no deja de llover sobre mojado. Hasta ahí entonces nos volteamos, Dios mío, ayúdame, pero ¿a cuál Dios le está pidiendo? ¿Al que nunca escuchas? ¿Al que nunca obedeces? ¿Al que nunca tomas en cuenta? Sorry, si usted está de visita, esto es para la iglesia, y si usted quiere ser iglesia, es para usted también. Santiago lo que está haciendo es que está describiendo aquí a unos comerciantes que tenían una agenda perfectamente organizada. Esto se da porque en aquellos tiempos usualmente se establecían ciudades y los judíos siempre habían sido muy buenos para negociar, todavía lo son. Entonces, ¿sabe ese cuento del judío que es muy bueno para negociar? Y su hijo se le acaba de graduar y le dice, hijo, pídeme lo que tú quieras. Era muy exitoso en los negocios. Él pensó que le iba a pedir un negocio, un edificio para rentarlo. Y dice, no, yo quiero un paseo en avión. Y lo lleva al aeropuerto. Dice, yo quiero que mi hijo le dé un paseo en avión por toda la ciudad. Y dice, no, pero es que aquí son vuelos comerciales. Y tiene que ser una avioneta privada. Y no hay un piloto. Y dice, sí, aquí hay uno. Consiguen a uno y él empieza a negociar con el señor. Usted sabe, son muy buenos negociando. Al final, le dice, mira, lo más barato que te puedo hacer es una avioneta de la Primera Guerra Mundial, que, o sea, vas expuesto.
al frente y ustedes dos van a ir atrás, pero es abierto. Y él le dice, no, pero ¿cuánto va a costar? Y ya le dice, no. Bueno, al final el señor se hartó y dijo, ¿sabe qué? Lo voy a llevar de gratis, pero no quiero que digan una palabra, por favor. No me hablen en todo el camino. Ya estaba hasta aquí del señor negociándole. Y se van a dar, y él dice, lo voy a hacer que me pague. Él dice, si hablan me van a tener que pagar $5,000. Y se fueron, se montaron, dieron la vuelta por la ciudad, el avión empezó a dar vueltas, se volteaba, se iba para arriba, y el señor callado, y el hijo también. Y dijo, no, aquí los voy a agarrar. Se tiró en la pista y se aterrizó de reversa. Y cuando aterriza, el piloto le dice, señor, lo felicito. Yo pensé que usted iba a hablar. Ya veo que usted es una persona seria. Y le dice, no, casi hablo. Le dice, ¿cómo? Dice, cuando se me cayó el hijo. Así de buenos eran para los negocios, es lo que me quiero referir. ¿Ok? Y ellos tendían a planificar pensando en sus propias habilidades. Eso significa que viajarían, que a lo mejor permanecían un año en aquel lugar, que harían negocios y que obtendrían muchas ganancias. Esos eran los planes. Y como dije, no hay nada de malo, no hay nada de pecaminoso en trabajar. No hay nada de pecaminoso en emprender negocios, en hacer algunos proyectos. El problema, mi querido hermano, está radicando en que Dios está completamente ausente de los planes. Entonces Santiago dice, esa actitud lo que está reflejando es el corazón humano cuando confía más en su propia capacidad que en el Señor. Y muchos de nosotros confiamos más en las capacidades que tenemos para resolver ciertas cosas y como las sabemos resolver, no le consultamos a Dios. ¿Sí? Yo sé cómo es esto. Esto lo hago yo. Es como aquel que está en el estacionamiento y no encuentra estacionamiento en el mall y le dice, Señor, por favor, ayúdame a encontrar un estacionamiento que voy tarde. En eso sale un carro y dice, no te preocupes, ya yo encontré uno. ¿Sí veo? Nunca reconoce a Dios. Y Dios a veces está en las cosas más sencillas de nuestra vida y usted no se da cuenta. Ni yo me doy cuenta. Se nos olvida que dependemos completamente de Dios hasta para cada respiración. ¿Quién se inventó la máquina de oxígeno? Porque hasta lo que yo sé, lo produce la naturaleza que Dios creó. El laboratorio de química más espectacular son las hojas de los árboles. La autosuficiencia, escuche bien esto, siempre va a terminar desplazando la dependencia del Señor. No a veces, siempre. Por eso Proverbios 27:1 nos dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Lucas 12, del 16 al 21, nos habla de una parábola. Escuche bien esta parábola, ustedes la han escuchado. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, es decir, había prosperado. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues mire cuál es el problema de este señor. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Se parece a algunos de nosotros, y no estoy diciendo todo, pero solamente algunos, que en nuestros países no nos daba para comprar muchos zapatos. Teníamos un par de salir, un par de vestir casual y unos tenis y unas sandalias. Pero aquí tenemos un problema. Antes íbamos a salir, eran los mismos, los 21, los únicos negros que teníamos. Cuando yo era chiquito, mi mamá me compraba uno y tenía que durarte. A veces ya tenía los deditos así encarpados. Casi siempre eran negros y de charol, porque negro combina con todo. Pero cuando llegamos a este país, el problema que tenemos ahora es que no sabemos cuál de todos los tonos de negro, estilos de negro, de color marrón. Y las mujeres son peores, hermano. Ustedes me disculpan, porque ven el closet y dicen, no tengo que ponerme. Ay, mi hermano.
Y así dijo este hombre: ¿qué haré con todo esto que yo he producido, que yo tengo? No sé qué hacer. Y dijo: esto haré. Mira su idea. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, voy a construir más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. El hombre tenía ya su vida planificada. It was laid out. ¿Sí? Ese era su 401k. I got everything I need, dijo él. ¿Sí? Cantó, ¿se acuerdan de James Brown? Cantó esa canción, I feel good, sí. Así se sentía. Pero Dios, que es el dueño de todo, le dijo: necio. No porque haya guardado, no porque haya planificado, sino porque nunca se encomendó en las manos de Dios. Y dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estas palabras no fueron pronunciadas por los apóstoles, fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Esto nos lleva a la segunda parte. Se nos olvida que esta vida es breve, la brevedad de la vida. Este es el segundo punto del primero, la parte B del primer punto. Dice Santiago, utiliza aquí una imagen, mi querido hermano, muy poderosa. Somos neblina. La neblina, mi querido hermano, aparece temprano por la mañana, pero cuando sale el sol, ¿qué pasa? Desaparece. Así como eso de frágil, mi querido hermano, es nuestra propia existencia. Voy a contar algo que nos ha pasado y nos ha dolido mucho en nuestra familia, la familia de mi esposa específicamente. Hace 2 semanas, un joven de 15 años, totalmente saludable, fuerte, deportista, un buen hijo, muy amoroso, fue a jugar baloncesto en mi ciudad, regresó como lo hacía regularmente. Entró a una piscina de 3 pies y medio a refrescarse un poco por el calor. Y algo sucedió. Él se fue al fondo de la piscina y murió. Nadie imaginaba esto. Nadie lo venía a venir. Sus padres no estaban preparados ni están preparados para lo que todavía les falta. La vida puede pasar más rápido de lo que usted piensa. Para muchos de los que están aquí, el otro día sienten que tenían 25 años y ya estamos a más de media vida. Si usted está en el combo mío, que ya tenemos medio dólar, ya pasamos la línea de la mitad de vida. Nos queda menos futuro que pasado. La vida pasa así. Mi querido hermano, la vida puede cambiar en un instante. Ninguno de nosotros conoce cuántos días le quedan. Recordar, mi querido hermano, la brevedad de la vida tampoco debe producir un temor, pero sí debe producir sabiduría. Cuando nosotros entendemos lo pasajero que somos en este mundo, vamos a aprender, mi querido hermano, a valorar cada día como un regalo de Dios. Y a vivir con prioridades eternas. La otra vez, en febrero, tomamos una conferencia de matrimonios y una de las cosas que nos impactó del conferencista dijo que ellos ya tienen, creo que son 40 años de matrimonio, y que cada vez él está más consciente de que su tiempo con su esposa se está cortando. Nos decía: disfrute, invierta, aproveche,
y viva para Dios. Porque no sabemos en qué día eso se va a acabar. Para donde vamos no nos va a hacer falta. Pero mientras estemos aquí, vivamos la vida abundante que Dios nos ha dado a vivir. Salmo 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Y luego, Salmo 39, del 4 al 5 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y he aquí, diste a mis días, ¿qué? Término corto. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Es vanidad la vida. Muchas veces, mi querido hermano, posponemos obedecer a Dios pensando en que a lo mejor más adelante tengo otra oportunidad. Usualmente decimos, más adelante serviré al Señor, porque ahora no tengo tiempo. Cuando tenga tiempo, cuando me retire, ¿sí? Entonces yo sirvo. Santiago nos recuerda, mi querido hermano, que nadie tiene eso garantizado. La vida es demasiado corta para vivir lejos de la voluntad de Dios. Esto nos lleva al segundo punto que menciona Santiago en su carta. Luego habla la actitud correcta que debemos tener mirando hacia el futuro. Y lo primero es que debemos reconocer la soberanía de Dios. Dios es soberano. En la clase de hoy leyeron, si no me equivoco, si lo oí por ahí, Daniel 4:35, ¿cierto? Todos los habitantes de la tierra son como nada, ¿verdad que sí? Y Él hace como Él quiere en los habitantes, en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le pregunta, ¿qué haces? Eso es la definición de soberanía. ¿Nos guste o no? Eso es lo que define la soberanía. ¿Quién dijo estas palabras? No las dijo Daniel, para los que no saben. Como yo tampoco sabía, yo pensé que era Daniel. No, estas palabras las pronunció Nabucodonosor, el rey que Dios enloqueció y que vivió como bestia en el campo. Y cuando volvió de su locura, esas fueron las palabras que pronunció. Reconoció rápido la soberanía de Dios. Santiago no prohíbe hacer planes, más bien nos enseña la actitud correcta al planificar. El creyente reconoce que Dios es quien gobierna todas las circunstancias y dirige cada paso de nuestra vida. Usted, mire, yo le he contado esto y lo voy a contar una vez más. Yo no quería venir a Texas. Aguantar calor me quedo en Puerto Rico. Y el calor allá es más sabroso porque tú te vas para la playa y te vas para el río. Pero aquí en la playa yo la miré y dije, La primera vez que me llevaron no me dijeron que me llevaban a la playa. Y yo llegué y pensé que era un lago grande. Y yo digo, diastre, qué grande es este lago. Y me dice, no, está en la playa. El agua estaba así, de este color. Yo no quería venir para acá. Pero Dios enderezó mis pasos. Redirigió mi vida. Y te vas a hacer mi voluntad. ¿Sabe cuáles eran mis planes? Mi deseo. Comprarme una casita de campo en mi país. Usted no sabe lo lindo que es el campo de mi país. Los suyos son hermosos también, pero el mío es más lindo. Breguen con eso, trabajen con eso, como muchos están trabajando con los goles que le metió Messi. Ese era mi sueño. De hecho, yo me fui para mi país con muchos sueños. Yo amo mi tierra. Sea como esté, no me importa cómo esté, esa es mi tierra, donde Dios me hizo nacer. Y esos eran mis planes. Ahí quería estar yo. Pero Dios dijo, no es en tu tierra, es en tierra extraña. Y cambió todo, el panorama. Porque Él gobierna y dirige nuestros pasos. Decir si el Señor quiere significa, mi querido hermano, reconocer que nuestros proyectos siempre están subordinados al propósito perfecto de Dios. Él ve lo que nosotros no podemos ver.
y conoce el final desde el principio. Es como cuando alguien ha visto una película y tú le dices, no, yo no la he visto, y te cuenta el final. Yo lo miro como que, gracias, ya no la voy a ver, ¿para qué? Dios conoce todo. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué hace? Endereza sus pasos. ¿Sí? Está por encima de nosotros. Lo segundo, o el punto B aquí, es que somete tus planes a su voluntad. Someter nuestros planes a su voluntad. Someter nuestros planes implica, mi querido hermano, mucho más que añadir alguna frasecita religiosa al final de una conversación. ¿Sí? Yo voy a hacer esto y lo cubro con la sangre de Cristo. Vamos a parar un momento aquí. Yo le quiero hacer claro esto a la iglesia. La sangre de Cristo no es amuleto. Usted no tiene que estar cubriendo las cosas con la sangre de Cristo. La Biblia explica claramente para qué Cristo derramó su sangre. Era para el pago de nuestros pecados. No use ni el nombre ni el sacrificio de Cristo en vano, ni para sus antojos. La sangre de Cristo no es amuleto. Ya cumplió su propósito. ¿Usted sabe lo que lo va a cubrir a usted? Primero, que reconozca a Cristo como Señor, y segundo, que viva en obediencia a Él. Punto y aparte. Significa, mi querido hermano, permitir que Dios tenga el derecho de cambiar nuestra agenda. Significa dejar que Él cierre puertas y que abra otras puertas. Que redirija nuestro camino, mi querido hermano, si es necesario. Eso es someterse. Eso, mi querido hermano, es hacer que nuestros planes se sometan a su voluntad. Ah, no es por aquí, Señor, es por allá. Ok, por allá me voy. ¿Ok? La voluntad de Dios no limita nuestra vida. Mucha gente piensa que porque está haciendo la voluntad de Dios, ¿a qué me voy a limitar? No, al contrario. Eso nos va a conducir por el camino que produce el mayor fruto y la verdadera paz. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros queremos es bueno. Y sí es bueno, pero no es mejor que lo que Dios tiene. Y muchas veces nos conformamos con lo bueno que apenas nosotros podemos conseguir y nos perdemos lo mejor que Dios tiene para nosotros por no andar caminando en su voluntad. Yo sé que esto es incómodo, pero como yo no fui el que escribí la carta, yo nada más le estoy diciendo lo que Dios inspiró en Santiago. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dije ahorita, renovar el entendimiento. Dice Romanos 12:2 lo siguiente: no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Cuando hacemos eso, cuando renovamos el entendimiento, cuando miramos la palabra del Señor, cuando buscamos esa relación, cuando contamos con Él, miren lo que sucede. Para que comprobéis, vamos a comprobar cuando hacemos eso, cuál sea la que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, le voy a contar algo. Si yo no me llego a venir para acá, no hubiese llegado ni mi cuñada, ni los primos de mi esposa, y yo no hubiese estado sirviendo aquí. O sea, tuve que salir de mi comodidad. Dios tuvo que cambiar mis planes. Dios tuvo que sacarme de mi tierra. Porque no solamente era yo el que estaba envuelto en nuestros planes, sino había mucha gente que me iba a seguir, que yo no sabía. Dios me iba a traer a este lugar, no porque soy bueno, sino porque Él simplemente me puso aquí a dirigir. No soy el mejor pastor, pero es que Dios me puso aquí. Y le tengo noticias. Puede ser que lo decepcione unas cuantas veces, si ya no lo he hecho en el día de hoy. Pero aquí Dios me tiene. ¿Es la posición más cómoda? No. ¿Pudiera ser más exitoso en otra parte trabajando afuera? Sí, claro que sí. Pero aquí Dios me tiene.
aquí sí soy bendecido. Porque de la bendición mía no depende de cuánto tengo, sino que esté en la voluntad de Dios. No se trata solamente de decir si Dios quiere, sino de vivir realmente, escuche bien, convencidos de que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Y esto nos lleva al tercer punto del día de hoy. No solamente, mi querido hermano, es un peligro el planificar sin Dios. No solamente debemos reconocer también su soberanía, sino que hay un pecado en ignorar su voluntad también. Es pecado ignorar la voluntad de Dios. Nos habla aquí, en los versículos 16 al 17, de la jactancia. La jactancia, mi querido hermano, es pecado. Dice, pero ahora en el versículo 16, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante que dice, es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago está afirmando aquí que la jactancia nace de una confianza exagerada en nosotros mismos. ¿Sí? Ahí es donde está el problema. Porque cuando creemos que nuestros logros dependen, mi querido hermano, amada iglesia, exclusivamente de mi inteligencia, de mi esfuerzo o de mis recursos, estamos olvidando que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Y cuando Él quiera, Él lo va a pedir. Aún nuestra propia vida. ¿Sí? Aún el cuerpo que tenemos, un día el Señor lo va a pedir. Ya, se te acabó el tiempo. Lo usaste lo que te permitió usarlo y ya se te acabó, vámonos, que te voy a dar uno nuevo. ¿Sí? Muchos no podemos esperar ese momento. ¿Cuántos quieren un cuerpo glorificado? Hay que morirse primero. Alábalo ahora. El Señor nos tiene que llevar a su gloria. La soberbia siempre, escuche bien, siempre minimiza la gracia de Dios. ¿Y qué hace? Exalta las capacidades humanas. Por eso que en muchos púlpitos se le ha perdido el respeto a esto. Y el que está ahí piensa que es por él. No, miren, mi hermano, mañana Dios me quita y pone a otro y esta iglesia se llena más todavía. Pero eso no depende de mí. Yo no soy la estrella. Yo soy un siervo. Un siervo. Según la palabra, un doulos. Y doulos significa esclavo. Más que siervo, un esclavo. Eso es lo que significa doulos en la palabra, en el original. Cuando Santiago dice, aquí Cabre dice, yo Santiago, siervo de Jesucristo, lo que está diciendo, yo esclavo de Jesucristo, es lo que está diciendo. Pero hoy día la gente piensa que el don que Dios le ha permitido es que ellos lo han producido. Y no es así, mi hermano. Eso es un don. Si usted puede dar una buena clase, es porque Dios le dio el don de la enseñanza. Si la gente puede entender el mensaje que usted le está transmitiendo, es porque Dios le ha dado un don de enseñanza. No es porque usted es muy bueno. Yo conozco gente que te puede enseñar muchas técnicas, pero en estos días tomaba una clase y tienen si no hay sustancia en eso, si detrás de eso no hay una persona sometida a la voluntad de Dios, es como metal y címbalo. Por eso Santiago declara que ese tipo de actitud, mi querido hermano, no es una simple debilidad, sino un pecado delante del Señor. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Hitler pensó que iba a dominar todo el mundo. Justo cuando estaba en su punto, empezó a decaer. Y Dios le quitó todo. Si es cierto lo que dicen, lo que encontraron fueron sus cenizas.
Nos creemos mucho, pero no somos nada, mi querido hermano. Pero no solamente se peca por comisión, sino que aquí nos dice que por omisión también, pecado por omisión. El pasaje termina con una declaración bastante conocida entre los cristianos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, qué bien se siente cuando se lo aplicamos a otro. ¿Sí? Qué bien se siente cuando le untamos la crema a otro. Pero eso es de dos vías. Si es para el otro, pero para mí también. Y si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, estoy pecando. El problema es que la gente piensa que el cristianismo es de abstenerse de hacerle cosas malas a las personas. No, 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 no. El cristianismo no es reactivo ni preventivo, es proactivo. Es hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que esté sucediendo. Si Dios dice esto es así, lo hago. Es proactivo. No dice, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Dice, haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Eso es lo que dice la Biblia. La vida cristiana no consiste únicamente en evitar ciertos pecados. También somos responsables de obedecer aquello en que Dios ya mostró su voluntad. Mi hermano, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesto. No me la conteste en público, pero en su corazón. Dios dice que debemos perdonar. ¿Por qué no lo has hecho? Dios dice que debes amar al enemigo. ¿Por qué no lo has hecho? Dios dice que no debes mentir. ¿Por qué lo sigues haciendo? Dios dice que no debes desear la mujer de tu hermano. ¿Por qué la sigues teniendo en los pensamientos? Vamos, ¿nos metemos más para adentro o le paramos ahí? Cada oportunidad para servir, ayudar, compartir el evangelio, practicar el amor, puede convertirse, mi querido hermano, en una ocasión perdida si decidimos ignorar lo que Dios nos está poniendo de frente. Si usted decide no hacerlo, está pecando. Pero no le hice mal a nadie, yo no he matado a nadie. Esa es la respuesta del ser humano cuando se ve confrontado con la verdad. Por lo menos hago esto y hago lo otro, y eso justifica lo demás. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a alimentar 1000 niños pobres, pero aquí voy a matar a 2 personas. ¿Cómo la ve? ¿Qué justifica qué? Y así vemos muchos de nosotros. Por un lado, creyendo que estamos haciendo grandes cosas, pero por otro lado, estamos violando los principios de Dios. Y no contamos con Él para nada. Y aún las cosas que debemos estar haciendo, que sabemos que debemos estar haciendo, tampoco las hacemos. No basta con evitar hacer el mal, también debemos hacer el bien que Dios pone delante de nosotros. Tal vez Dios quizás ha estado hablando a nuestra vida, a su vida y a la mía. Ha hablado a nuestro corazón acerca precisamente de lo que acabo de decir, de perdonar, o quizás está tocando tu corazón para servir en algún ministerio, quizás para que compartas tu fe con alguien, o para que te reconcilies con alguna persona, y todavía tienes los frenos puestos. ¿Sabes lo que usualmente decimos? Estoy esperando el momento. Búscame el versículo donde diga, perdona cuando sea el momento indicado. Haz esto cuando sea el momento indicado. No mientas cuando sea el momento indicado. No robes cuando sea el momento indicado. ¿Es lo que dice la Biblia? No esperes el momento más conveniente, mi hermano.
La obediencia siempre tiene un sentido de urgencia, porque el mañana precisamente no nos pertenece. Haz lo que tengas que hacer, ¿cómo? Hoy. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia? ¿Por qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¿A que la otra persona venga donde ti? Estás equivocado. La Biblia dice, en cuanto dependa de cada uno de nosotros, ustedes estén en paz con ellos. Si tu hermano te hizo algo a ti, ve tú y pídele perdón. Pero los latinos, y los menos los del Caribe, lleva muchas cosas de la parte de atrás. Y no voy a decir cuáles son. Ustedes saben. Y la carita que ponemos de chismoso. You know. Tú sabes, no nos hagamos. La obediencia siempre tiene un sentido de urgencia, mi hermano. Santiago, con esto vamos concluyendo. Santiago nos recuerda una verdad que transforma la manera en que vivimos. El futuro nunca ha estado en nuestras manos. Siempre ha estado en las manos de Dios y seguirá estando en las manos de Dios. Y esta realidad no debe producir ansiedad. Debe producir todo lo que trae una profunda paz. Cuando yo sé que mi vida está en las manos del Señor. Nuestro hermano Oscar dice algo que a mí se me quedó en la memoria desde el día que lo dijo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Sobreviviente de cáncer. Ahí donde ve al hermano. Le dijeron que había que operarlo y dijo, mi vida está escondida en las manos. Y se sometió a la operación. Después en estos días le dijeron, mira, está dando 0.5 y él volvió a decir, mi vida sigue escondida en las manos de Dios. Y después el médico le llamó y le dijo, mira, no, fue un error, estás libre. El mismo Señor que sostiene el universo también sostiene nuestra vida. Algunos de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos unos planes que quizás no se van a cumplir como imaginábamos. No se lo digo porque la Biblia lo dice, sino porque lo viví. Y algunas puertas que esperamos ver abiertas se nos van a cerrar en nuestra propia cara. Y Dios le va a poner candado, le va a poner llave y le va a poner código. Y esa nunca la vas a poder abrir. Sin embargo, sí podemos descansar en que Dios, escuche bien, jamás se equivoca en su plan. Tú piensas que Él se equivocó, pero no se ha equivocado. Yo pensé que cuando yo me venía para acá, yo dije, es que no puede ser para Texas. Bien, ¿por qué no me mandaste a Washington State? Está fresquito, está rico, está bonito, brother. El mar no es azul, pero tampoco es color chocolate. ¿Por qué no me mandaste a Colorado, Señor? A las montañas, porque ya estuviste, ya cumpliste, me dijo. Pero ¿por qué no me dejas aquí, Puerto Rico? El mar, aquí sí el mar es azul, transparente a veces. Ahí está mi papá, mi hermana, mis hijas, mi familia. Su voluntad es más sabia que nuestros planes. Y su amor es mucho más grande que nuestras expectativas. Póngase en pie, mi querido hermano. Cada nuevo amanecer es una oportunidad para caminar confiando en Él. No sabemos qué traerá el mañana, pero sí conocemos a aquel que gobierna el mañana. Es una certeza que nos permite vivir con humildad, nos permite vivir en obediencia y llena nuestra vida de esperanza.
Que nuestra oración sea la misma que pronunció el Señor Jesucristo en aquel huerto de Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando nosotros ponemos nuestra vida, nuestros planes, todo en las manos del Señor, vamos a descubrir que no existe un lugar más seguro para vivir que el centro de su perfecta, buena y agradable voluntad. Allí, mi querido hermano, allí encontramos tres cosas. Encontramos propósito para lo que estamos viviendo, paz para el camino que tenemos que caminar y una esperanza para el futuro que nos espera. Amado hermano, pararse acá y predicar estas cosas no es tan fácil como parece, pues yo también atravieso por lo mismo que está hablando Santiago. Pero una cosa sí he podido, hay una canción que a mí me llena mucho. Y dice que de lo mucho que he comprendido, lo que más entiendo es que no puedo vivir sin el amor de Dios. Antes de eso dice, de lo mucho que no entiendo, lo que menos comprendo es su amor. Pero es lo más que necesito en mi vida. Y cuando Dios cambia nuestros planes, no lo hace porque te quiere complicar tu vida. Es porque te ama. Porque sabe que 3 pasos más adelante, Él tiene algo para ti y te lo quiere dar. ¿Por qué lo hace así? No sé, mi hermano. No me pregunte porque yo no soy Dios. Lo que yo sé es que sí Él lo va a hacer. Hoy cuando miro a mi familia, veo a mis sobrinos, veo lo que hemos vivido en este lugar, digo, este era tu lugar, Señor. Aquí estaba la bendición. Por más que anhele esa casita de campo, ¿verdad que sí? Por más que quiera ese chalet, como decimos allá en Puerto Rico, en las montañas, lo que me espera es mucho mejor. Y por ahorita voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Y algún día, si Él quiere, me dará un galardón, que yo no sé cuál es, pero ha de ser muy bueno, porque Él lo está prometiendo. Si el Señor te tiene en este país, por más duro que sea, ha sido su voluntad. Aprovecha el tiempo, goza el proceso y antes de planificar, consulta con Dios. Y si Dios está poniendo algo para hacer delante de ti, hazlo, porque esa es su voluntad, agradable y perfecta. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Señor, porque tus planes son excelsos, mejores que los nuestros, y tu voluntad es como miel a nuestro paladar. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas. Cumple, Señor, tu voluntad en mí y en mis hermanos, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.